la comunión diaria, el mes de María. Pues decía yo, hemos rezado harto día, pasemos de largo a salir del colegio. No, entremos a rezar porque no va a venir la crisis. La crisis es una cuestión así como tener cáncer. Estábamos nosotros entrando a este movimiento, pero venía la crisis, una cuestión que nadie podía explicar qué viene, pero a ti te bajaba mono y te ibas de esta cuestión. Entonces Hernán decía, tenemos que rezar, para que cuando nos venga la crisis salgamos adelante. Y no me acuerdo que nos poníamos de rodillas frente al altar de la Virgen y rezábamos para superar la crisis. Y esto llamaba la atención que nosotros entráramos y nos hincáramos. No importaba un huevo si había o no había gente, nosotros nos hincábamos siempre delante de la Virgen. Y eso era Hernán. Y entonces comenzó ahí una especie... Entonces, una cosa que se nos quedó, que la educación no era la repetición de actos. Decía, un adagio, un principio de la pedagogía tradicional, que si tú repites muchos actos, tú tienes costumbre. O sea, si tú siempre eres un poco bueno, después eres bueno. Y entonces la repetición, educar e inculcar hábitos buenos. Después el tipo sale bueno. Y nosotros en Choneta habíamos entendido que no era repetición de actos, había que cambiar la motivación, las actitudes, desde adentro. Entonces nosotros, el colegio era macanudo, los padres eran formidables. Es inaclarable que nosotros que teníamos vocación sacerdotal a posteriori, nunca habríamos entrado a sacerdotes de los Sagrados Corazones, siendo que eran ejemplares, modernos, cercanos. No tengo idea por qué no entramos. O sea, nunca se nos picó ese bichito. Entramos a Schoenstatt y aquí es todo por el todo. Somos revolucionarios, hay que ponerse el de Humphrey Bogart, hay que ir ahí. Estaba prohibido contar porque nos echaban de todas partes por ser Schoenstattianos, éramos como revolucionarios. Y entonces, en resumen, hay que hacer una revolución. Esto así va a ir mejorando de a poco, no, hay que cambiar la base de esta cuestión. Y entonces Hernán era el Nacito Alessandri, porque era el mejor alumno del curso, lejos del colegio, se daba todas las medallas. Iba a su abuelo, que había sido presidente del Senado, y yo tengo un escudo de Chile, porque había un palco, y en ese palco se dieron un abrazo este prohombre que era Arturo Alessandri con el Nacito, que se sacaba todo, pero todos los premios, no le cabían las medallas en el pecho, le ponían uno al lado de otro, y se dio el León Alessandri a Hernán, mi amigo, un abrazo. Eso era una postal, digamos, de la historia de Chile. Entonces, este Hernancito, que era el tipo más bueno, amigo de todo, hizo un dibujo impresionante. Teníamos que hacer un dibujo libre, había tarea libre. Y entonces había en lo posible que ilustrar una frase uno hacía un dibujo. Y Arquímedes, que es un filósofo y matemático griego, había dicho, dadme un punto de apoyo y yo levantaré el mundo. Descubrió el punto de apoyo. Y esa frase lo golpeó Hernán. Y hizo un dibujo, dibujaba como los dioses. Y entonces, en que puso una palanca y el punto de apoyo era la cruz. Yo le dije, explícame esta cuestión. Me dijo, en que en verdad nosotros queremos hacer una revolución, pero si no es el punto de apoyo a la cruz, no va a ser. Queremos cambiar tanto, vamos a mover al mundo, pero si tenemos punto de apoyo a la cruz. Me acuerdo perfectamente cómo me lo explicaba. Me explicó el arte moderno, ¿sabes? Me dijo, fíjate que hacen unos ojos grandes y le meten color por todos los lados. Pucha, qué raro. Me dijo, pero eso es arte, ¿eh? Y me introdujo el arte moderno. Por ejemplo, él tenía sensibilidad, se da cuenta de algo que iba a pasar. Pero todo esto como discreto. Yo hablaba, gritaba, movía los brazos. Él, no en voz baja, era bien hombrecito, con una voz bien de varón, pero siempre era discreto, nunca se imponía, Hernán. Siempre te ofrecía algo, te llamaba, te invitaba. Esos eran los verbos que había que conjugar para hablar con Hernán, o para entenderlo. Entonces me dice, oye, esto hay que hacer una revolución. Si lo hubiera dicho yo, era una evidencia. Yo hacía tiempo que decía cosas así que sonaban mal, pero en la boca de Hernán. Entonces llegamos y yo llego el 26 y fue impresionante. Se estaba muriendo mi papá
Y Hernán me comenzó a acompañar para esa pena. Y me acompañó, fue leal, 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 leal. Pero la esencia era que este mundo que queríamos cambiar no va a cambiar siguiendo la corriente que hay. ¿Qué es lo que era? Yo creo que era lo que pasó en el concilio. Esta iglesia tiene que renovarse, pero nadie hablaba de eso. Había que seguir portándose bien, un poquito mejor, había que pintar la casa, llegar a la hora, bañarse bien, aprenderse el catecismo bien. Y Hernán, bueno, es una revolución. Entonces, y de ese momento Hernán, con toda la inteligencia que tenía, con toda la llegada que tenía con la gente, se hizo por dentro un revolucionario. Y entramos a un grupo que se llama Sicut Ventus, como el viento. El relato de Pentecostés dice que sonó como un viento en la venida del Espíritu Santo. Y eso nos captó y a Hernán totalmente, como un viento fuerte que va a remecer la casa. Y tiene que ser el Espíritu Santo. Yo traje 3 pájaros. Uno del Espíritu Santo. ¿Ustedes tienen dónde ponerlo en alguna parte? Claro, tenemos la mater en la capilla. ¿Y tiene Espíritu Santo? No. Lo quiero mucho, pero se lo voy a regalar al Padre para ustedes. Ah, qué bueno. Es un pájaro, el primero. Allende va a servirlo, con tal que no sea muy seguido. Bueno, y eso fue, yo diría que Hernán comienza a ser tocado por el Espíritu Santo. Y entonces, como éramos muy amigos, cuando viene el padre José Quinten a Chile, imagínense, viene el padre José Quinten, venía al campo de concentración, había fundado el movimiento, tenía una pinta que nadie tenía, era una barba, era imponente, era no muy alto, pero una mirada que tenía entre bondad y una fuerza interior. Nosotros caímos como mosca a los pies de él, o sea, era lo que nosotros queríamos. Este es el revolucionario, este es el que va a cambiar el mundo. La iglesia tiene que ser totalmente distinta. Era el concilio. Nosotros no sabíamos, nos lo llamamos así. Tiene que venir un Pentecostés. Y ahí vamos a ser como un viento. No como brisa, viento impetuoso. Y que nos caía como anillo al dedo si queríamos hacer la revolución nosotros. Una brisa no cambia nada, un viento que tiene que estremecer. Entonces quedamos felices. Nos dio una plática. Estábamos ahí nosotros y fue el 1 de junio del año 51. Nos impactó mucho. Nosotros no pudimos hacer la consagración porque éramos nuevos, éramos los últimos del grupo. Los 7 primeros lo hicieron, nosotros no, pero participamos enteramente. Y el 20 de junio de ese año era el Día del Sagrado Corazón. El Colegio de los Sagrados Corazones, las 2 fiestas grandes, el Corazón de Jesús y el Corazón de la Virgen. El Corazón de Jesús se hacía una misa solemne, un desayuno en que daban unos pancitos redondos con poco dulce arriba, era una revolución dentro del menú. Y veníamos y no hubo ese año un acto en el teatro, que había un acto así cultural. No hubo, no tengo idea por qué, pero fue una bendición de Dios. Estábamos nosotros había 6 años, en el 5.º año. Y entonces dije, vamos, había visto, vamos. Nos subimos al tren, estaba nevada la cordillera, y llegamos, y el padre Quinten, no voy a contar los detalles, pero que se iba, que no se iba, porque le robaron el traje, el de Klerschmann, de eso, un traje como negro, con cuello, porque en Estados Unidos se usaba así, para viajar, qué sé yo. Se lo robaron, le hicieron otro, y eso, gracias a Dios, el padre pudo quedarse con nosotros, le habían robado el traje, vio los ladrones, ¿no es cierto? Y entramos, y el padre venía saliendo del santuario, no había nada, pero un peladero. Nosotros entramos por la calle Walker Martínez, y veo al padre salir del santuario con un grupo de jóvenes que habían venido a su última misa, y dio un discurso, una plática, Sicut Ventus se llamaba. Y creía que los que estaban ahí eran el grupo de nosotros, y no había ninguno. Pero es la primera vez que habla el 31 de mayo, que es la misión particular de este santuario, que hay que hacer una revolución, que hay que hacer un Pentecostés. Y creyó que nos predicaba a nosotros, pero se grabó la plática, y es la única vez que le habla a los laicos el 31 de mayo. Nos dijeron a nosotros esa cosa era, es decir, lo que queríamos era más revolución. Y
Entonces, como el otro habían estado con él, nos pusimos nosotros al lado de él y lo acompañamos a salir. Y el padre estaba afuera, una camioneta azul del padre Carlos Seri, estaba el padre Durán, Ernesto Durán, y había que subirlo para llevarlo al aeropuerto. Fue lo último que hizo. Y como los otros habían estado con él, nosotros nos consideramos necesario que nos pusiéramos al lado de él. Y lo acompañamos hasta el auto, y se va a subir y se da vuelta a nosotros. Estaban los jóvenes atrás, eran del grupo Los Caballeros del Fuego, que eran anteriores a nosotros. Eran los más fieles, venían en la mañana, estaban enterados de todo. Nosotros éramos todavía medios pájaros voladores, dábamos vueltas. Y se da vuelta y se saca el sombrero. Yo le dije, el 31 de mayo la misión de este santuario fue un día que él puso una carta sobre el altar que enfrentó a la jerarquía alemana, que le costó el exilio. Pues la iglesia era pre-Vaticano y el padre Quente era un revolucionario. Parecía una iglesia muy sueltecita, con poco control. Y el padre decía, no se trata de mejorar las leyes, se trata de comenzar por el fuego del corazón. Esto va a remecer todo. Pues nosotros estábamos felices, aplaudíamos. Y entonces el padre, se llama 31 de mayo eso. Se va a subir el auto y se da vuelta, saca el sombrero. Estábamos Hernán y yo en la primera fila y atrás estaban los demás. Yo a mí un tiempo creí que habíamos estado los dos solos. Yo estaba tan concentrado en lo que nos pasó que no me acordaba quiénes estaban atrás. Entonces yo comencé a hablar en Hernán y entonces, ¿qué? ¿Ustedes dos? ¿Siempre ustedes dos? No, si estábamos también nosotros, eran los Caballeros del Fuego. Los otros que estaban antes que nosotros. Pero nosotros votaba el protagonismo, sobre todo yo que lo empujaba a Hernán. Hernán no era nada tanto ponerse en la primera fila, yo sí. Y entonces saca el sombrero y dice, capital de gracia. Capital de gracia va a juntar un montón de bendiciones, de gracias, de oración, de sacrificios, de cumplimiento del deber de Estado, de estar donde uno tiene que estar como laico. Y hace así, con el sombrero. Yo lo conté un poco antes de una celebración y sacaron un sombrero. Y es un símbolo el sombrero. Y se lo dijo a Hernán, y Hernán cumplió. Es que esto es muy importante. Pasó 10 años de enfermo. ¿Quién es el Hernán más importante? El María Ayuda es muy importante. ¿Quién es Hernán? El teólogo, muy importante. Fue asesor Juan Pablo II, fue asesor de Juan Pablo. Fue asesor de los teólogos para América Latina, fue asesor. Pero lo más importante fue lo que el padre le dijo en ese momento al despedirse. Capital de gracia. El cumplimiento del deber, el dolor, besar la cruz. Esa parte vamos a detenernos un poquito ahora para que lo ubiquemos en el contexto. Se decide él después por el sacerdocio, junto con muchos otros jóvenes, se van a estudiar a Suiza, a Alemania. El primero Brasil. Primero Brasil, después a Suiza, ¿no es cierto? Y pasan un largo tiempo, desaparecen del mapa de aquí de Chile, ¿no es cierto? Y siguen construyendo ese mundo que ustedes soñaban en el seminario, y con muchas cartas hacia acá, con mucho contacto, una corriente de vida muy fuerte. Pero lo tenemos de vuelta ya en los años 62, 64, toda esta generación que empieza a volver, el primero el padre Humberto. Yo quisiera detenerme en un punto. En ese transcurso pasa algo importante, que es la cruz de la unidad, ¿cierto? Y el padre Hernán es protagonista también, junto con ustedes, de la elaboración de esa cruz, que pasa a ser también, él lo regala como símbolo a María Ayuda, también es símbolo también de la unidad aquí en Bellavista, pero también en el mundo entero. La cruz de Chile se le llama. ¿Qué quiso simbolizar esa cruz de la unidad? Hernán partió de Friburgo, de los que estábamos en Suiza. Venía la primera ordenación del primer fruto de esta primavera juvenil, que era el padre Humberto Anbanter, que la trajo de Europa para acá. Se hizo en Brasil, fue a Europa para la ordenación sacerdotal de mi curso, y Humberto la trajo. Y llegó en la noche de Navidad, estaba dividido y a vista, en que uno acentuaba más la fidelidad al origen alemán y otro más la encarnación latinoamericana. Hernán y yo estábamos en la línea más latinoamericana. Y produjo el padre Quente no podía dirimir las cosas porque estaba castigado por el Santo Oficio, porque yo entré en una revolución y el concilio no había venido, no nos podían entender, éramos unos locos. Y entonces, la trae Humberto, y ahí Hernán tiene en Brasil una importancia muy grande en la gestación teológica y plástica. Teológica porque elaboramos juntos
Brasil con Santa María, en el sur de Brasil, con Suiza, en Friburgo, donde estábamos nosotros, los que estábamos en Europa todo el tiempo. Después Hernán llegó, se sumó después de algunos años. Y entonces la pregunta era, ¿qué imagen de Cristo tiene el padre Kentenich? Quiero ofrecer esto y esto está todo bien, pero todos los grandes fundadores mostraron una imagen de Cristo. ¿Cuál es la imagen que predica el padre Kentenich? Entonces sale primero Jesús en la cruz, porque no es el buen pastor con la oveja, que es muy importante, o Jesús predicador, Jesús en la cruz, que es la imagen más común, el crucifijo. Pero nos decidimos por esa imagen, cruz en su entrega total. Pero tenía algo particular, es que tenía a la Virgen al lado. Y entonces lo que se llama la unidad, biunidad Cristo y María. O sea, claro que en el pesebre está la mamita Virgen, ¿cómo va a ser un niño sin mamá? Po? Evidente, pero en la cruz estaba su madre, ¿no es cierto? Y dice así San Juan, estaba su madre, María su madre. Estaba, ese verbo lo usa también en Caná, estaba María. Pero no estaba en Caná, que era una boda con una fiesta con vino. Estaba ahí cuando lo escupían, lo azotaban, lo clavaban. Y entonces, y ella estaba participando. Y entonces nace la idea de poner a la Virgen con un cáliz. Y ella está recibiendo la sangre para que no se derrame en vano. Está totalmente viviendo todo lo que pasa, Jesús lo está viviendo ella. Y ella coopera para recoger la sangre de Cristo y levanta el cáliz. Y ahí está Hernán. Él fue decisivo, lo hace un gran escultor, un gran escultor. Usted va a Moscú y puede comprar la Cruz de la Unidad, o a Roma puede comprar la Cruz de la Unidad. Era un símbolo de nosotros. Después pasó a todo Oyente, después Oyente pasó a la iglesia, y la iglesia se encuentra en el mundo entero, la Cruz de la Unidad. Hasta la Madre Teresa. A la Madre Teresa le encantaba, Teresa de Calcuta, y entonces pidió una, y el cardenal Francisco Javier Errázuriz le consiguió para no sé cuántas, pagamos bastante, las que eran en ese momento como 1.500 para sus hermanas que profesaban, y está enterrada con la Cruz de la Unidad, Santa Teresa. Bueno, entonces Hernán fue clave en eso, que traía la unión entre la teología que elaboramos en Friburgo y acá, hasta el artista que estaba al lado. Hernán era muy artista, pero muy artista, muy buen dibujante, tenía oído de tarro, pero compuso canciones lindas, no sé, era muy artista, hacía obras de teatro, tenía una gran sensibilidad artística. Y entonces este diálogo entre el escultor profesional, era un profesional, se había recibido en Bellas Artes en la época de que nacieron los grandes maestros de Bellas Artes, la Marta Colvin, por ejemplo, fue su profesora, que es la gran escultora del siglo XX en Chile. Y Hernán entonces en ese diálogo, que era típico de él podía dialogar con un artista y lo hace. Se transforma en todo un símbolo, está arriba el ojo del Padre, que, o sea, Cristo patrocéntrico, decíamos, en la Trinidad. El fondo era rojo, la original, pero que después no se pudo hacer por razones técnicas, y después se ha hecho, y era el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también en la cruz porque, en fin, la sangre y el agua que nació, el agua del bautismo, la sangre de la Eucaristía, y está el Espíritu Santo. Y Hernán se transforma en el apóstol de esto, esta visión de María, en que la mujer es dignificada. Aquí voy a hablar de la mujer, ¿puedo hablar? Hernán está totalmente marcado por la presencia de la mujer, en todas sus etapas. Nosotros conversábamos a las niñas con las cuales nos íbamos a casar, y él describía una niña que no existía. Era tan ideal. En el fondo, lo femenino que captó ese anhelo de la mujer fue Hernán. ¿Por qué tenía este anhelo de la mujer? Porque no tenía poco mamá, no es que no tenía mamá. La mamá sacó la primera senadora mujer que hubo en Chile, se llama María de la Cruz. Y la señora la acusó por un contacto con el Perón. Y la sacó del Senado, la única vez que han expulsado a una senadora. Le hizo un juicio, esta era la mamá de Hernán, que discurseaba por todos lados, pero tenía a los niños menos asistidos de lo que era necesario. Y Hernán tuvo siempre un anhelo de mamá. Y las mamás son mujeres todas. Ahora es cosa rara, pero en esa época eran todas mujeres. Y entonces, y eso lo marcó profundamente. Y él lo sublimó, bueno, ha dicho, pero que se case, ¿no es cierto? Sería lo normal. Pero por la mater, esa búsqueda de la mujer pasó a ser
una mujer virginal, una mujer madre. Pero siempre, siempre tenía una sintonía y la mujer se daba cuenta, que las interpretaba, que llegaba a ellas. Y era impresionante. Estoy pensando en Mara Pomp, una intelectual de primera clase. La Organización Mundial Católica, la organización que reunía a todas las organizaciones católicas del mundo entero, estaba en la ciudad donde nosotros estudiábamos. Porque estaba en Suiza, todas las organizaciones internacionales estaban en Suiza. Y la parte, estaban en Ginebra, y la parte más católica, más cercana a Ginebra era Friburgo, y ahí estaba la Organización Mundial. La dirigía un señor, Ramón Sugraña, que tuvo influencia bastante en nosotros, era uno de los 6 observadores del concilio. Entonces, iba laico, iba y volvía y nos contaba. Hernán nace su teología en ese contacto directo con el concilio, con el cambio. Y dentro de estos intelectuales, un grupo de intelectuales católicos de primer orden, internacional, estaba Mara Pomp, que era una mujer viuda que tenía una niñita amorosa de África del Sur. Y entran en un diálogo muy profundo, hay muchas cartas entre los dos. Y ella tenía una herida muy grande y Hernán la va sanando. Y una correspondencia muy nutrida y muy importante. Y siempre fue así. Y la institución Comer y Ayuda no es casualidad. Es la niña que está en condición de fragilidad, que está en peligro, que ha sido conculcada en su dignidad femenina, en su pureza. Y eso Hernán, yo me acuerdo cuando me contó por primera vez que quería hacer algo. Me dijo, aquí en la rotonda hay niñas, no había rotonda, pero en Vicuña Maquena con Walker Martínez, que se drogan con neopren, creo que era las cosas más primeras. Y esas niñitas son prostituidas después. Me lo dijo con un dolor, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Esto no puede ser así. Y entonces él iba allá, ¿quieres ir tú? Yo no tenía, hacía otras cosas. De ahí nace María Ayuda. Pero no es casualidad que sea la mujer. Él está convencido que sea la mujer, una cosa que era muy... Si la mujer se sana, si la mujer es mujer, sana toda una cultura. Eso está en el Padre Quinte en los años 20. La revolución, todo cambio del mundo comienza por la mujer. Porque la mujer es la que equilibra el hogar, que lo rescata, que educa a los niños. Y Hernán tenía eso, y siempre, y su prédica, su propuesta tuvo eco en la mujer. Porque Hernán entendía a la mujer en forma maravillosa, y entonces hace eso, y después la mujer en la catequesis, que son los grupos matrimoniales, las misiones. Había misiones de hombres, los colegios de hombres, pero no, la familia, porque está la mujer. Y la familia es el núcleo, y la niñita hay que sanarla porque no tiene familia. Mujer, familia, y bueno, y después la cultura, o sea, la cultura nueva. La cultura no es saber francés y inglés y ir a los museos, sino que la cultura es el estilo de vida de un pueblo. Y esas eran las banderas de Hernán como teólogo.